Bien. Entonces, lo que les quería decir es... Estoy terminando de hacer las gráficas, como verán. Voy a hacer grafiquitas. Entonces, vayan pensando en la parte 1A, la vemos capaz medio rapidito y después vamos con los otros, ¿sí? Bueno, listo. Estamos, perdonen, les pido mil disculpas. Entonces, 1A, 1B. Y están todos, por lo que estoy en otra cosa. Bien. Hoy me estoy poniendo en modo clase, perdón. Bien. Y ahí estamos, ¿sí? Entonces vamos a dibujar. Esta es la... Es la... Creen que me estoy perdiendo yo entre todas las cosas que tengo. Y ahí estoy, bien. Perdonen. Entonces, la mayoría, por lo que veo, están arrancando el práctico 5, así que eso, vamos desde entrar de calentamiento. Lo que vamos a hacer es arrancar derecho con el 1B, ¿sí? La idea es que si entienden el 1B, van a poder hacer probablemente solos el 1A. ¿Ah? Confíen en mí, porque así, ni yo confío, no importa. Arrancamos con el 1B, uno porque ya alguno lo hizo el 1A, y si entienden el 1B, van a entender el 1A y lo van a poder hacer solos. ¿Sí? ¿Vamos por ahí? ¿Están ahí o no están ahí? ¿Las perdí? Estamos, sí. Al menos yo estoy. ¿Están? ¿Están? No, para ver si estaban de acuerdo, si no podíamos, bien, pensé que ya los habían matado antes de empezar. Entonces lo que tenemos que mostrar es esto, ¿no? Es que R por la integral de A B de f de t da A por R, B por R, de la integral de f de t sobre R de dt, ¿sí? Entonces la idea es que justifiquemos con un dibujo. Para justificar con el dibujo lo que voy a hacer es asumir que, que la función, la voy a dibujar en los positivos, y la voy a dibujar positiva solo por un tema de que es más fácil para que me quede claro el dibujito, pero podría ser cualquier cosa, ¿sí? Esta función podría ser negativa, no pasa nada. Lo que importa es que sea integrable. Entonces, lo que me dicen es, yo quiero agarrar, yo conozco cuánto vale esta integral, y lo que iba a hacer es calcular la función BR f de t sobre r de t, ¿sí? Entonces,
mi pregunta es, cuando yo hago un cambio de variable, ¿sí? Tengo mi función f de t, función f de t sobre r. ¿Cómo se relacionan? O sea, si yo conozco el gráfico de f de t, ¿qué va a pasar con el gráfico de t sobre r? ¿Me lo pueden decir? ¿Cómo que va a pasar? Va a cambiar, ¿no? Claro, pero ¿cómo va a cambiar? Depende de R. Vamos a suponer que el R es mayor que 1. Sí, Pablo, tenés razón. Vamos a suponer que el R es mayor que 1 para que se nos expanda, si no se nos comprimiría todo. Pero bueno, sí. Se estira, puede ser. Se estira, ahí está. ¿Y qué va a pasar con el A y el B? Van a ser RS más chicos. Ahí va. Si nos fijamos es eso, ¿no? Es, si yo tengo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy agarrando una variable t, a esa variable le hago t sobre r, ¿sí? Y a esa variable después le voy a aplicar la f, ¿sí? Y eso me va a quedar f de t sobre r. O sea que si yo agarro un punto i cualquiera, a ese punto i lo voy a dividir entre r para hacer cualquier cosa. No me agarran, si yo me agarro un punto i desde acá, lo voy a dividir entre r, entonces si el r es mayor que 1, imagínense que me va a quedar acá, ¿sí? Vamos a ver, esta es la primera flechita. Le voy a aplicar la función f a ese punto, ¿sí? Entonces, aplicar la función f es que, opa, es, esto va a ser f de, acá tengo i sobre r, ¿no? Perdón. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Lo que está arriba de la flecha es una T o una R? Lo que ¿Una está F o arriba una de T? una F, Ah, es la función. Sí, perdón. Este es el valor que toma f de i sobre r, ¿sí? Pero yo ¿dónde lo graficaría? En realidad lo graficaría acá, ¿no? Sí, o sea, el de mi gráfico va a estar ahí. Porque es, porque yo lo que quiero graficar en realidad es como una nueva función que sería ay, la función g de t, ¿sí? Mi función g de t es hacer f de t sobre r, ¿sí? Entonces, g hace eso, agarra un t, lo manda a t sobre r, o sea que lo divide, digamos, entre r, después le aplica la función f y me da f de t sobre r. Entonces, cuando yo lo grafico, si bien hago esto de ir para acá y después subir, ¿sí? En realidad lo que tengo que hacer es este punto llevarlo para acá, que es el lugar donde yo lo voy a graficar, ¿sí? Esto es f, perdón, esto sería el g de mi, en realidad. ¿Sí? Que es lo mismo que f de i sobre r. ¿Se entiende lo que hago? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero que mi función, ¿no? Que cuando hago el primer paso, caer en A, ¿desde dónde tengo que salir? ¿No? Si cuando yo dividí entre R me dio A la cuenta, ¿desde dónde salí antes? ¿No? Si yo dividí entre R y me dio ¿a qué valor fue el que dividí entre R para que me diera Ah, A? AR. A R, A sobre ahí va. R. Entonces, si yo A, agarro A sobre R, eso me da A, y esto me va a dar F de A sobre R, ¿sí? Esto es para decir que si yo tengo por acá A sobre R, me lo va a mover acá, y ahí voy a encontrar el extremo de mi gráfica, digamos, ¿sí? Vamos a dejar en azul.
A sobre R me va a quedar acá. ¿Sí? También me quedo en el mismo punto. Y para que me dé B, ¿a quién voy a tener que haber trasladado? A ver, Ahí va, a ver. Ahora, cuando yo hago, perdón, esto era A por R, me confundí. Cuando yo hago BR, ¿lo muevo lo mismo que lo que moví de A para ir a AR? O sea, agarro este segmentito y se lo sumo a B y me va a dar lo mismo, ¿y eso es BR? no. No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me va a dar? ¿Más lejos o más cerca? Más lejos. Más Porque B Más es lejos. lejos, mayor ¿no? que A. Más Ahí va. lejos porque se estira la función. Tiene que ser más grande Ahí va. porque está haciendo algo lo más. Porque como Ahí va. divide entre R, lo haces algo más chico, entonces tiene que ser más grande. Exactamente, es R mayor que 1, entonces BR es así. Entonces, el gráfico, ¿no? Si me fijo, acá en el B, entonces en realidad el gráfico me quedó una cosa así, ¿sí? Eso es lo que estoy integrando. La integral original era esto, ¿sí? Y ahora lo que estoy integrando, o sea, el área que estoy calculando, perdón, es esta, ¿sí? Y la idea es cómo se relacionan el área naranjita con el área rosada. Yo veo los dos rosados. Vamos a poner color el celeste. El área celeste, que bueno, se me intersecta ahí, ¿no? Pero, El área ¿cómo se celeste relaciona el área celeste con el área rosada? es R veces más chica. O sea, el área rosada. Ahí va. Ese revés es más grande que el área celeste, ¿no? O sea, a lo que yo estiré, proporcionalmente a todo el mundo, el área no me cambió la altura, lo único que me cambió fue la base. Entonces la base lo que hace es multiplicarme a toda esa área por R. Si lo quieren pensar, pueden pensar así, ¿no? Si hubiéramos hecho como los rectangulitos chiquititos para aproximar, cuando yo hago un rectangulito acá, ¿sí? Cuando lo dibujo, lo que me pasa es que la base se me agranda R veces. Entonces, ¿sí? Entonces, si sumo la misma cantidad de rectangulitos y a cada uno de esos rectangulitos le multipliqué la base por R, el área total va a quedar multiplicada por R porque puedo sacar el factor común. ¿Se entendió la idea? Ujú. Más que si se entendió la idea, ¿se entendió el dibujo? Sí. Bien. Yo no entendí mucho esto. No, El dibujo no. no sé, no entendí el ejercicio. No sé. No entendí. Ah, el ejercicio era mostrar con un dibujo que se cumplía esta relación de arriba, que si yo integro a la función f de t sobre r entre los límites de AR a b sobre r, es lo mismo que la integral de f de t, pero multiplicándola por r. La integral de f de t es esa que yo pinté de celestito, ¿sí? Y la otra integral es la que yo pinté de rosado. Entonces la idea es que la rosada es lo mismo que la celeste multiplicada por R. Y eso es lo que tenemos que ver con un dibujo. Ese era el objetivo del ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió lo que había que hacer? Hay que demostrar que la integral multiplicada por R es lo mismo que lo que está a la derecha. Exactamente. ¿Sí? En realidad lo que va a servir, lo que les va a servir en general es al revés. Es cuando hagan cambio de variable. Bueno, para los dos lados en realidad les va a servir. Pero lo que importa es eso, es que si yo cambio la variable de adentro, ¿no? Si a la variable t la divido entre r, entonces eso me cambia los límites de integración, que me los multiplica por r, o sea que hago la función inversa de alguna manera, y también a la integral original me la multiplica por r. Esa es la idea, es como ver la relación de áreas cuando yo hago un cambio de variable adentro de la función.
¿no? ¿Cuál es la parte que no les convence? Tengo ahí como un silencio absoluto. Cuéntenme qué es lo que no Eso es les la convence. idea central del ejercicio, ¿no? Sí, y la idea es que hay que justificarlo con un dibujo nada más. O sea, no hay Y, que demostrarlo formalmente. y todo lo que A está ver, abajo, ¿qué es? Todo lo que está abajo era para que vieran cómo dibujar, qué es lo que pasa si yo agarro la función f de t y agarro la función f de t sobre r, era justamente para poder dibujar, hacer el dibujo, entender cómo me modifica el gráfico de la función cuando yo hago f de t sobre r, que cuando tengo el gráfico de f de t, para poder después dibujar, para poder entender qué es lo que pasa con esas áreas. a ver, yo creo que entendí lo que había que hacer y lo que ¿Sí? hiciste, pero creo que no tengo conocimiento teórico todavía como para entender qué hiciste. Digo, para llegar ahí, digo. Pero, No sé, digo. a ver, este, no, el conocimiento teórico creo que no es en realidad mucho, sino es más que nada conceptualmente ir entendiendo lo que fuimos haciendo, ¿sí? Entonces, la idea es, si yo les dijera, yo conozco, a ver, la idea de poder hacer el dibujo es esto, yo les digo, miren, yo conozco esta función, que es, ¿tá? Yo conozco la función f de t, que es así, ¿ah? O sea, la conozco. No sé su expresión analítica, pero sé su gráfico, ¿sí? Y lo que les digo es, quiero que me dibujes, en vez de ver f de t, ahora voy a definir una nueva función g de t, que en realidad, ¿qué es? Es, en vez de AF evaluarlo en t, es AF evaluarlo en t sobre r, ¿sí? Entonces, mientras que la función t, le aplicamos la función f y me da justamente f de t, para la g de t agarra un t, primero lo manda a t dividido r y después lo manda a f de t dividido r. ¿Sí? ¿Eso no es composición? Claro, es como que hiciéramos una composición, exactamente. O sea, es como cuando agarramos una función común y le multiplicamos por adentro o por afuera por un número. Y había que ver si se comprimía o se estiraba, ¿no? Creo que llevado a Exacto. las integrales. Exactamente, o sea, pero lo que tenemos que ver, primero que nada, es eso, es entender cómo cómo varía ese gráfico, que es lo que decís vos, si se estiraba o se comprimía. Entonces la idea justamente es eso, es ver que si divido entre R, en realidad lo que pasa es que me va a quedar la función estirada, pero que va a ir de AR a BR, ¿sí? Es una cosa así. Entonces vamos a imaginar que el R es suficientemente grande de manera que hasta me quede AR y BR me queden afuera del intervalo. Si el R fuera muy, muy grande, imagínense que AR va a quedar por acá. Y el BR, no sé, se me va lejísimos, depende de cuánto vaya R, pero bueno. Y el BR me quedó por acá. Entonces, ¿cómo me queda mi nuevo gráfico? Es la función que yo tenía, pero estirada, ¿sí? La idea es que es la misma función, pero que la estiré. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero ver es cómo se relaciona el área de mi función estirada con el área de mi función original. La idea es que el área rosada es R veces el área celeste, ¿sí? Pero que también al haber hecho esto, el haber compuesto con T sobre R, lo que pasa también es que me cambian los límites de integración. Entonces, no puedo poner integral de AB de f de t sobre R y poner la integral de AB de f de t. Porque ahí en realidad también lo que tendría que hacer sería como mover para atrás esta función para que me coincidan los límites, no me podrían coincidir nunca los límites de integración,
porque la otra está estirada. Entonces, la idea es que si yo aplico f de t sobre r, en realidad lo que tengo que hacer es, como se me estiró todo el gráfico, es multiplicar, es integrar entre AR y BR para que esas cosas tengan algo que ver. Y esta es el área rosada. Ya te escucho que vi que escuché que había una pregunta por ahí. ¿Y cómo se relaciona el área rosada con el área celeste? Y bueno, lo que pasa es que tengo que multiplicar por un R. Es R veces más grande. O más chica si la R fuera menor que 1. ¿Quién tenía pregunta por ahí que te interrumpí? Perdón. Profe, una consulta. Sí, Con para que había respecto una de las al... chicas que quería preguntar. Para, José. Que me pareció que había una voz de una chica antes que vos que había querido preguntar y yo le interrumpí. No, era yo, pero no pasa nada. Ya me olvidé igual que era. Bueno, dale. Entonces sí, dale. José, Profe, ¿estamos? con Sí, respecto al dibujo anterior, ¿lo puede poner? claro. La integral de que va de AR a BR de F de T dividido R es el área Sí, rosada, esa que está ahí dibujado, ¿verdad? sí, sí. Pero arranca en I dividido R. No. Fue eso lo que me confundió. Perdón, arrancan A dividido R. Yo me hice lío con la gráfica. Porque al lado Sí, está tenés A por toda la R, razón. si no me equivoco. Tenés toda la razón. Lo que pasó fue que yo me equivoqué en dónde me había quedado el A y dónde me había quedado el I. En realidad hice cualquier... Ah, no, está bien. El I había quedado ahí, perdón. O sea, lo único que hay que cambiar es que en vez de ser I dividido R es AR, ¿verdad? Sí, sí. Ah, Perdón, perfecto. yo me equivoqué y es esto, empieza acá, tenés toda la razón. El área rosada empieza ahí. Pasa que yo me copé cuando dibujé, Ahí está. cuando Gracias. hice el dibujito. Gracias a vos. Empieza acá el área rosada y el área celeste. Sí llega hasta ahí. Perdón, gracias, José. ¿Sí? Pablo ya quedó entonces totalmente. Acá que las dibujé separadas no me hice tanto lío, pero era lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces, la idea de las partes C y D es justamente que usen lo que ahora le pueden poner si quieren propiedad 1 y propiedad 2 a A y B. Y ahora la idea es que ya no tengan que seguir dibujando, sino que aplicando esas propiedades puedan mostrar, o sea, asumiendo que la parte A y B son verdad, puedan mostrar, aplicando apropiadamente una u otra, o más de veces una, más de veces la otra, la parte C. ¿Sí? Perdón. Aplicando A y B pueden hacer la parte C y la parte D. Lo mismo va a ser para el ejercicio 2. Para el ejercicio 2 la idea es que usen estas cosas de la parte 1. Lo que es importante del 1.2 es que lean bien, ¿sí? Lo que les dice no es que den el valor final de la integral 0 a b de x a la n de x, sino que la calculen en función de b y del valor de la integral de 0 a 1 de x a la n de x. ¿Sí? O sea, suponiendo que conocen cuánto de integrar a x a la n entre 0 y 1, que entonces, si integran de 0 a b, puedan calcular esa integral. ¿Sí? Y después, la idea es que hagan lo mismo para la parte B. Acá les puede servir sobre todo para la parte D, recordar que si tienen esto, que si tienen una integral, que también lo pueden demostrar porque es simetrizar, ¿sí? Pero que si tienen la integral de A a B, de F de T de T, eso es lo mismo que dar vuelta, que es menos de B a A de F de T de T. ¿Sí? O sea, si cambian el sentido en el que están integrando, entonces les cambia el signo. O sea, si dan vuelta a los límites de integración, cambia el signo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de haber visto esa propiedad? Hoy en clase, cuando estábamos dando las propiedades con Viviana, quedó
O sea, nos quedó una tarea para terminar de una demostración y nos dio ¿Qué eso era? como pista para que la terminemos. Perfecto. Entonces, justamente, esto también les va a ser útil para la parte D. ¿Sí? Yo tengo una La idea es que pregunta. sí. Para las partes que vienen a partir de esta, ¿se pueden hacer como varios dibujitos para explicarlo? Como un dibujo, después vas agregando como más pasos para llegar al dibujo final, o solamente se tenés que hacerlo de un solo dibujo de entrada. No, no hay que hacer más dibujos. Hay que usar la parte A y B, pero pueden ser varios. O sea, si hicieran dibujitos, sí, serían varios No, dibujitos porque irían como haciendo cosas. La no, idea no, es que no, usen la parte. o sea, hablo de precisamente de usar la parte A y B, pero poner la parte A y B y agregar una arriba de la otra, Dios, o sea, lo marco volando. Sí, claro. Pueden tener que aplicar la parte A o la parte B, primero una, después la otra, dos veces una vez la otra, sí, muchas veces. En ese sentido, sí. Lo que decía es que no es necesario que hagan los dibujos de lo que están haciendo, sino que pueden hacerlo ya asumiendo que la parte A y B son verdaderas. Eso es lo que les quería decir. No es necesario seguir dibujando. Si quieren Ok. seguir dibujando, igual está bueno, porque lo siguen entendiendo, pero ya empieza a complicarse el dibujo. ¿Sí? Sí. Bueno. Nada, lleva un poco de trabajo, pero bueno, se puede hacer. Igual, la parte C, no, la C, hablamos un poquito ahí en clase, en el práctico anterior, pero la D resolvimos una parte, ¿sí? Y ahí Micaela dejó grabando, así que la parte de última, si les da dudas, está resuelta en videito, ¿sí? Y bueno, nada, eso es lo que estuvimos hablando. ¿Puedes repetir lo que dijiste del ejercicio 2? El ejercicio 2. Les dije que cuando dice calcular la integral no es que den un valor final, sino que les dice que lo expresen en función de b y de la integral de 0 a 1 de x a la n de x. O sea, si supieran cuánto vale esa integral, dar el resultado en función de esas dos cosas, de b y de 0, de la integral de 0 a 1 de x a la n de x. No tienen que decir vale 8, sino que tienen que dar un valor en función de esas dos cosas. O sea, si llegan a que es, no sé, voy a decir cualquier cosa, 3b más 7 multiplicado por la integral de 0 a 1 x a la n de x, con eso ya está, ya llegaron al resultado. No tienen que dar un valor para la integral de 0 a b de x a la n de x a la n de x. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna duda más de algo que hayan podido hacer? ¿O que hayan intentado? Perdón, ¿y no le salió? Gracias, Eugenia, por responder. El 5 del 2, no, del 1. 1, 5. Sí. Bien. Dice, sabiendo que la función de menos a, que la función que tiene dominio menos a en R es una función integrable, justificar con un dibujo que si f es par, entonces integral de menos a de f de x es dos veces la integral de 0 a de f de x. Y si f es impar, entonces esa integral da 0. ¿Sí? Entonces la idea de vuelta es hacer dibujitos. ¿Qué quería decir que f fuera una función par? No era por la simetría, si era en el eje de las X y en el eje de las Y. No me acuerdo cuál es cuál. Sí. Y si f es par, ¿alguien se acuerda cómo era la simetría de la f? No, no sé de qué están hablando de f par y impar. Una función par quiere decir que f de x da lo mismo que f de menos x. ¿Sí? Vamos a definirlo. ¿Sí? Entonces, esto es definición. ¿Sí? Decimos que f de... Perdón.
que f de lo que sea, no vamos a suponer que de R en R, pero puede ser un intervalo, como dice ahí, es par, si solo si, f de x es igual a f de menos x. ¿Sí? O sea, quiere decir que sus gráficos son simétricos respecto al eje de la y. ¿Sí? O sea que si yo conozco, no sé, puede ser cualquier cosa, el gráfico del lado positivo, el lado negativo va a tener que hacer exactamente lo mismo y me compliqué. Bueno, acá dibujé algo que ni siquiera funciona, ¿no? Pero... El otro es al revés, ¿no? F de menos X es menos F de X. Ahí va. Y la de f impar, si solo si es f de x, da menos f de menos x, y me voy a poner igual. Entonces eso quiere decir que es simétrica por el punto, ¿sí? O sea, no sé, si hace así de este lado va a ser así. ¿Sí? O sea, hay simetría, ¿se acuerdan? Simetría central respecto a un Ahí va. punto. ¿Sí? Entonces la idea de vuelta, acá dibujé como funciones bastante feas, pero la idea es que con un dibujito vean que eso se cumple, que si es par, integrar desde menos a hasta a es lo mismo que multiplicar por 2 la integral de 0 a a, y que si es impar entonces, entonces da 0. La ¿Sí? función de x cuadrado es par, ¿no? X cuadrado es par. Y la de X x al cubo, cubo es impar. exactamente. Para mostrar con el dibujito, por ejemplo, se podrían dibujar esas dos gráficas para hacer un dibujito y justificar eso. Sí. Ahí va. ¿Está? Bien. No importa, Carolina, que tengas muchas dudas. Me pueden ir preguntando y les puedo ir tirando como ideitas para poder ir haciendo estos ejercicios. Si vamos a la parte 2, bueno, no sé si tienen como más dudas de la parte 1. ¿Creen que vamos a No, alguna porque cosa no de la hice parte 2? nada. No Bueno, tuve pero lo que vamos conocimiento. mirando. Ahí va, lo que dice Pablo. En la parte 2 hay bastantes cuentas. ¿Cuál es la idea? Es de vuelta, es para calcular, para profundizar, ¿sí? En las propiedades de integrales, ¿sí? Sobre todo las propiedades de integrales que relacionan los límites de las integrales que ustedes ya vieron, o de suma y resta de cosas. Si quieren, si no hicieron mucho, los del 2 no son muy difíciles, pero puede servir para ir refrescando propiedades. Entonces, no sé si quieren hacer algunos de esos, aunque me parece que van a ser bastante fáciles, pero si no hicieron nada, pueden ser como un buen lugar donde arrancar. ¿Sí? Una pregunta. ¿Qué? ¿Eso se resuelven con las propiedades de monotonía y linealidad y todo eso? Exactamente. Bueno, Ah, entonces, para entrar en calor, quieren hacer el 2.1 y les doy 5 minutos para la parte A, les daría 1 minuto. Y para la parte B, capaz que les doy 4 minutos más. O sea, les doy 5 minutos para hacer el 2.1, la parte A y la parte B. ¿Sí? ¿Se animan a pensarlo? Ahí va. Yo estoy acá, igual cualquier cosa me pone. Profe, cuando pone la X con 2 apóstrofes, ¿se refiere a la derivada segunda? ¿O eso estoy pirando? A ver, ¿para qué se me fue el práctico de adelante? ¿En qué parte decís? En el 1.2. Ejercicio 1.2 o el. A ver. En el. Me parece No, que es una n eso, lo que es en el 1.2. Ah, es una N, sí, sí. No, es que tenía tenía el PDF medio alejado y se veían como dos rayitas. Pensé que era la derivada segunda, no entendía nada. no aparece la derivada segunda acá, tranquilo. No entres en pánico. Cosas tan raras. ¿No?
Profe, ¿podrías repetirme qué significa la DX? Porque como Sí. en el teórico no usamos eso, no. Es que casi que no se preocupen. Martina, el 2.1, o sea, de la parte 2 del práctico, el ejercicio 1A y B. Es en los que tienen que empezar a calcular cosas. El DX sí tiene que ver con ¿vieron el concepto? Igual es algo en el que vamos a trabajar, pero cuando hacemos la integral de Riemann, ¿vieron lo de aproximar como por rectangulitos y hacer que esos rectangulitos tiendan a cero la base? ¿Sí? Claro que ¿Vieron son. eso? Haced de cuenta que hay infinitos rectangulitos para que se Exactamente. cubra todo el área. Exactamente. Cuando vos decís DT es que te estás imaginando rectangulitos que tienen la altura, el valor de la función, y la base de esos rectangulitos es muy chiquitita. O sea, es un D de T, es diferencial T, es algo tan chiquitito que, nada, es una base casi de tamaño cero. Pero el D de T lo que te hace es como que te indica el tamaño de esos rectangulitos. Es casi un punto, pero va por ahí. Es un intervalito muy chiquitito. Es la base de tu rectángulo. Si lo quisieras interpretar como, viste que la función de la integral se parece a un sigma, ¿sí? Es como que fuera la sumatoria de todos los rectangulitos que tienen la altura, el valor de la función, y la base es casi un punto. Estás haciendo la suma de todos esos rectangulitos. ¿Sí? Bueno, a ver, les dio 32 como a Pablo, la parte 1. Ocho da, me parece. 8, ¿no? Esto es medio 8, no quería decirlo, pero. Bueno, a ver. No, pero díganlo. Eso es La, buenísimo. la integral de 2 a 4 hace la integral de 2 a 8 menos la de 8 a 4. Creo que Pero la de 8 a 4, no sé. porque la integral de. O sea, la integral de A más B es lo mismo que la integral de A más la integral de B, pero escrito más bonito y con funciones en vez de A y B. Ahí va, entonces tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos que hacer? Tenemos que ir desde. Vamos a escribirlo. Ya que ya lo hicieron. En un minuto, muy bien. Esperen que ahora. Yo no. Estamos ahí. Entonces. Es esto, ¿no? Es la. Acá. Tenemos que hacer. Esperen que yo me estoy mareando también. Es. Ahí va. La integral de 2 a 4 de f de x de x. Y esto es, no tenemos que pasar por el 8, entonces esto es la integral de 2 a 8 de f de x, más la integral de 8 a 4 de f de x, ¿sí? Ah, no, está bien, tenemos de 2 a 8 y de 8 a 4. Da 32, ¿por qué le restaron? Y estas 20 y estas 12. ¿Por qué dieron vuelta el signo? ¿Y ¿Por qué cómo les dio sabemos 8? si hay que sumar o o hay que restar? Porque si la otra integral va de 8 a 4, no quiere decir que es Claro, se la supone otra que como mitad. se integra al revés tiene el signo negativo, pero Ahí va, o ¿cómo, sea, cómo se relaciona eso con la integral que va de 2 a 4? porque no importa por dónde pase, a qué número llegue, si yo pongo un número en el medio, eso siempre se cumple. ¿Sí? ¿Por qué se suma? Porque es eso, o sea, no importa, a ver. Ah, sí, ya está, ya sé por qué. Perdón, Sofía, pero me había venido un lapsus, pero es esto. Imagínense, no importa cómo es la forma de la función. De vuelta, bueno, acá la dibujé positiva, pero vamos a ver después que es negativa, ¿sí? Entonces,
Primero que nada porque probaron una propiedad que no importa que esté en la integral de a a b, no importa cuál sea ese c, se cumple esto siempre. Pero aparte de eso, conceptualmente, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo acá el 2, acá tengo el 4 y acá tengo el 8. ¿Sí? Cuando estoy integrando de 2 a 4, estoy integrando en este sentido. ¿Sí? O sea, a ustedes lo que les gustaría hacer es decir, es que el integral de 2, lo que están pensando conceptualmente es esto, que está bien, que es la integral de 2 a 4, que es la integral de 2 a 8 de f de x menos la integral de 4 a 8 de f de x. Eso es lo que están pensando intuitivamente, porque están diciendo, yo agarro toda esta área y le tengo que restar esta otra. ¿Sí? Eso es lo que les dice su intuición y está perfecto. Pero recién vimos justamente esta propiedad, ¿no? Que si yo cambio los límites de integración, no la vimos, sí, esta, que si yo doy vuelta los signos de los límites de integración, me aparece un menos, ¿sí? Entonces, si vuelvo acá, escribir esto es lo mismo que escribir la integral de 2 a 8 de f de x, y acá hacer menos la integral de 8 a 4 de f de x, y esto es la integral de 2 a 8 de f de x, más la integral de 8 a 4 de f de x. ¿Sí? ¿Se entendió por qué queda la cuenta? ¿Y qué es lo que pasa cuando yo estoy integrando de 8 a 4? Justamente es como que estoy integrando en este sentido. Por eso implícitamente es como que se le pone un menos adelante. O sea, si aplicábamos la propiedad sin darnos cuenta que el 8 es más grande que el 4, lo íbamos a sumar tranquilamente. ¿Sí? Pero bueno, ahí tiene la justificación de por qué se sigue sumando igual y está bien la cuenta que hago. O sea que en realidad, ¿cuál era el resultado? 32 o 8. 32, muy bien. Bien, Pablo, viste, las minorías a veces tienen la razón. Y nada, ¿vieron? Por eso es importante compartir los ejercicios y a veces estar y usar los foros, porque muchas veces parece que la mayoría responde una cosa, pero en realidad está bien de la otra. ¿Sí? Entonces ahí es donde está bueno tener como algún tipo de arbitraje dentro de la resolución de ejercicios. Igual está bueno que resuelvan entre todos, pero bueno. Muy bien, Pablo. Bueno, en la parte B, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que usar para la parte B? ¿Qué les parece? ¿Ah? Tienen que las vienen a saludar y ahora se va. Dale. Saludá y te vas. Dale. Decirles hola. Mira ahí. Hola. Listo. Ahora me dejas ir dando clase. Hola. Anda a bañarte y después mira y te respondieron. Hola. Hola. Uf, después cuando termine la clase vemos tus videos de clase. Ella también tiene clase, no solo ustedes. Bueno, bien. ¿Qué pusiste, Federico? Y que se vaya, a bañar. A bañar. La gurisa, pero sí. Estaban diciendo todo lo que estaba haciendo antes de empezar la clase. Y sí, bueno, es así que le vamos a hacer. El homeschooling. Hoy tuvo Zoom antes de la clase, pero le toca justito su Zoom, le toca de 2 a 2 y media, antes que yo arranqué con el Zoom del práctico anterior. Bueno, bien. Para la parte B,
¿Qué tenían? Y por suerte la otra está durmiendo siesta, que es mucho peor. ¿Qué vamos a tener que usar para probar que existen esos CID, tales que pasan esas cosas? ¿A qué le suena eso? Me suena que necesito más de 4 minutos para hacer la parte B. ¿Vieron teorema de valor medio? No entiendo la parte B. No dieron más. Yo pensé que habían dado teorema de valor medio. Perdón, entonces. ¿Eso está en el teórico o es algo que se da antes? ¿Eh? El valor medio de eso que dijiste recién es algo que se da acá en el curso o es algo que se tiene que saber antes. Sí, eso es lo que sea del curso, pero puede ser que no le hayan dado todavía el teorema de valor medio. Bueno, nada, entonces, la idea de pensar eso es justamente algo que habían dicho hoy, ¿no? Que estoy pensando cómo ayudarles sin quemárselos, pero sí, es verdad, puede ser que está bueno que se hagan unos dibujos. Igual de una cosa que veníamos hablando hoy, me quedo colgada, que la integral entre 4 y 8 entonces va a ser negativa, ¿no? Va a valer menos 12. ¿Están de acuerdo? ¿Entre Sí. 4 y 8 o entre 8 y 4? No, entre 4 y 8. ¿Por De qué 8 entre a 4 vale 12. Entonces, de 4 a 8, ¿qué es lo que va a pasar? Es al Va a revés, valer es menos menos. que la propiedad que dijiste hoy. Me perdí, Ahí va. profe. Cuando yo integro desde 8 hasta 4, la integral de f de x da 12. ¿Sí? Entonces, si doy vuelta a los límites de integración, la integral de 4 a 8 da menos 12. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí. Bien. Porque Entonces, ¿qué es lo que eso sabemos? porque te lo da la letra. Yo pensé que. No. Sí, eso es por letra, pero lo que quiere decir es que en algún lugar estamos integrando por abajo de la gráfica. ¿Están de acuerdo? De 4 a 8. ¿Sí? Igual no sé si eso suma lo que les quería decir. Pero bueno, y la integral de 2 a 4 les dio 32. ¿Sí? Ahí Entonces, lo que se puede hacer, no sé si está bien lo que voy a decir, pero digo, ahí sería menos 12 la integral de 4 a 8, ¿no? Y la otra integral de 2 a 8 te da 20. Entonces tenés los extremos ahí, donde una integral te da positiva y otra integral negativa. Si la divides en dos partes, la función es negativa por el teorema que se dio en clase hoy, que si una función es positiva, su integral es positiva. Con esa idea, sabes que f de x en el tramo de 4 a 8 es negativa y en el intervalo de 2 a 8 es positiva. Con esa idea más o menos se podría probar de que existe un c moviendo los ejes donde ese c la función vale 0. Algo sí, así. pero no tenemos que probar que vale 0, tenemos que probar que es mayor o igual que 15 y menor o igual que 17. Pero sí, en realidad, yo, perdón, pues fui yo lo que me confundí en por dónde los llevé en el camino y los llevé a pensar eso, pero con lo que dijiste es súper importante. Como de 4 a 8 da negativo, entonces sabemos que por lo menos en algún tramo entre 4 y 8 la función tiene que ser negativa. No sabemos si es toda negativa o si es solo una parte y las áreas se compensan. Si tiene una parte positiva y otra parte negativa, o si es toda negativa. No podemos saber eso. La pregunta de Y 2 a sabemos 4. que en algún lado entre 2 y 4 por lo menos tiene que ser positiva, pero tampoco sabemos en qué momento empieza, dónde está la raíz, no lo podemos saber por ahí. No, para la parte B, lo que les quería decir es, supónganse, háganlo por separado, supónganse que no existe ningún C que pase eso, entonces, si no existe ningún C que pase eso, f de x debería estar siempre por abajo de 15, y piensen ahí con un dibujito qué es lo que debería pasar con su integral. Y lo mismo para f de d. ¿Sí? Si no existe un f de d tal que sea menor o igual que 17, ¿quién salió campeón? Terminó el partido, ¿no?
El partido O de fútbol sea- Nacional. nacional, ¿no? Sí. O sea, si no Sí, existiera perdón, me acabo de escuchar los jueces, perdón. Dale. que Suponete, si si no existe un existe, C, o sea, no, porque o sea, si existe C y sabes que 2 a 4 de un lado es positivo, o sea, si no existiera C, querría decir que la función en ningún momento es mayor que 15. Entonces la calculás exacto. como si fuera lo máximo que puede valer la integral, que sería 2 por 15, y te das cuenta de que es Perfecto. menor, porque la de ahí es 32. Entonces no puede ser. Entonces lo que supusiste está mal, entonces tiene que existir un C. Perfecto. ¿Entendieron lo que... Ay, no vi quién habló, perdón. ¿Quién habló? Bruno, fuiste vos, ¿no? Sí, yo. ¿Entendieron lo que el razonamiento de Bruno? No, yo no entendí la parte B. Dale. Vamos a hacer, lo hago con un dibujito el razonamiento de Bruno que estuvo perfecto. Lo que sabemos es esto. Sabemos que la integral de 2 a 4 de f de x da 32. ¿Sí? Entonces lo que decimos es, supongamos que no existe un C tal que f de C sea mayor o igual que 15. Entonces, ¿qué quiere decir? Oh, se despertó la otra con los jueces. Quiere decir que f de C es menor que 15 para todo C entre 2 y 4. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Porque salió campeón nacional, Martina, eso es lo que le estaba preguntando. Entonces, si f de C es menor que 15 para todo C entre 2 y 4, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tengo el 15 acá, pues lo que decía Bruno, y que mi función tiene que andar por abajo, no importa qué forma tenga, puede ser así, cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que como máximo tengo su área no puede ser mayor que el área de este rectángulo. ¿Y cuánto vale el área de este rectángulo? Vale 30. Entonces, si f de c fuera menor que 15 para todo c en 2, 4, eso implicaría que la integral de 2 a 4 de f de x es menor que 2 por 15, que es igual a 30. Y eso sabemos que es mentira. ¿Sí? Bueno, después queda grabado igual, se lo piden a Micaela el video. ¿Sí? ¿Se entendió cuál era la idea de esto, lo que dijo Bruno? Sí, se entendió. Sí, igual solo no sé si puedo hacerlo, pero se entendió la idea. Bueno, lo que vas a hacer solo es probar la otra, que hay un D que tiene que ser menor o igual que 17. Claro, Ahí la, tienen el canal de la de Micaela, no la se olviden D de suscribirse y es. donar en Patreon. Vale. ¿Qué? La de Perdón, la dale. D es al revés, al revés. Tenés que decir que está por arriba de 34 o algo así. No, de 17, Exactamente. que por 2 es 34. Todos por arriba de 17, entonces la integral tiene que estar por arriba de 34. Exactamente. Todo. Muy bien. Bien. Así que tenemos ya la 1 pronta. Check. ¿Quieren pensar la 3A? En media hora seguro nos va bien para hacer el 3A. Acá lo dice seno y coseno, así que no. No, tanto. Por eso. ¿Cómo que 3A, Como le van a perdón? escapar al seno y al coseno, justamente por eso les digo Ah, vamos a ya hacer vi. el 3A. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero preguntar es ¿cuánto da esa integral? Pero cuando K vale 1. ¿Sí? Y háganse el dibujito. ¿Se animan? Les doy 2 minutos para pensarlo y dibujarlo. Sería la integral de la función seno de K por T, ¿no? Entre 0 y 2pi. ¿Sí? El ejercicio, Carolina, el de la sección 2 del práctico, el 3, parte A. Y lo que les decía es la integral de 0 a 2pi, que lo hagan de seno de t más 5, o sea que k valga 1, porque es para todos casos naturales,
Pero les decía pensando que K vale 1. ¿Sí? Ay, Bruno, no te llegué a escuchar del todo por hablar arriba tuyo. Yo no dije nada. Pensé que había sido vos, perdón. ¿Qué es lo que no te da, Santi? Te re da, Santi. Acordate, lo que quiero que hagan el esfuerzo es de acordarse cómo es la gráfica de seno de X. Y esa la re saben ya. Y si no la re saben, la tienen que re saber. Ahí paso el chivo de Micaela, ese grupo de WhatsApp, solo para los que ven este práctico, para que no sea muy grande y no se organicen partidos de fútbol 5 en el WhatsApp. ¿Verdad, Micaela? Ahí va, y compartir respuestas. Solo para gente seria. Bueno, ¿cómo van con la gráfica? Creo que la gráfica la hice, pero no tengo idea cómo lo de la parte del ejercicio, la de calcular. Mm, Bueno, ¿qué pueden decir de la integral de seno de X nomás? Cuando K vale 1 o como manteniendo K como parámetro. Cuando K vale 1, cuando K vale 1. Es un círculo de radio 1, que es que el centro es 95. La gráfica de seno de X. Ah, no, yo pensé que era la gráfica de seno de X o sea, seno de X más 5. Pensé que Ah, estábamos en eso. pero sí. Bueno, te queda un círculo, al final es verdad, pero un círculo una gráfica no puede ser, ¿no? Sí, igual es más 5 está bien. Pero un círculo la gráfica no puede ser nunca, ¿no?
¿Qué círculo? Pará, porque- ¿de qué están hablando? no, por eso. Yo lo que estoy preguntando es cómo es la gráfica de seno de x entre 0 y 2pi. ¿Cómo es? Valores notables, o sea, pasa de 0 a 0, pi sobre 2, 1, pi 0, y que si después 5 pi sobre 2. 3 pi sobre 2. 5 pi Ah, sobre ahí va. 2. A ver. 3 pi sobre 2. 3 3 pi pi sobre sobre 2. 2. Ahí va. ¿Cuánto vale 3 pi sobre 2? 0. No. En pi vale 0, en 3 pi Menos sobre 1. 2. Menos Menos uno. 1. Menos Y en 2 1, pi. 5 pi, 2 0. pi. Ahí va. Sí, sí, ya. Ahí va. Ah, la de cero es la Entonces, que ¿cómo les arranca en queda el la 0. forma? Estoy totalmente perdido, ya no entendí nada. Como una S de Sale costadito. del 0, va al 1, Bien, el como una eje S X. acostada. Ahí va. Todo parece una S. Todo para decir eso. Vamos a... Hay que ver el coseno también. No, yo era de seno. ¿Por qué metiste coseno ahí? Que la de coseno también queda como una S. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que no empieza de 0, 0. Ahí va, queda corrida, ¿no? Queda desfasada pi, la de Pi. coseno. Pi sobre 2. Desfasada pi sobre 2. Sí. Entonces ahí va, tenemos los valores notables. Voy a hacer bien acá abajo porque después le vamos a sumar 5. Entonces acá teníamos pi sobre 2, pi, 3 pi sobre 2 y Va a 2 quedar pi. chiquita. ¿Eh? Te va a quedar chiquita. Me va a quedar chiquita, sí, por gusto. Pero ahí quedó, ¿no? Sí. ¡Ay, no! 1. Sí, no sé por qué puse el valor ese ahí. Bueno, acá vamos a corregirla. Sí, entonces esto es la gráfica de seno de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuánto es la integral de seno de x entre 0 y 2pi? 0. 0, perfecto. ¿Por qué? Porque son las dos partes iguales y una positiva y otra negativa, ¿no? Exactamente. Pablo, ¿ahora volviste a esto, lo que estábamos diciendo? ¿Se entendió lo que estábamos hablando? ¿Y por qué más 5? Bien. O sea, a eso le sumo 5 y me queda que es igual No, 5. más 5 porque se corre para 5 lugares para arriba, sobre el eje de las X. Exactamente. Cuando le sumamos 5, lo que vamos a hacer es 1, 2, por eso me había quedado tan chiquitita, 3. Por eso te queda un 4, supuesto círculo, ¿no? 5, no, pero no queda un círculo. Pero Lo que a la pasa es hora que de cuando sumar le las sumo áreas, 5, en este caso se restan, pero como son las dos positivas, está bien, a la hora de hacer así, te queda un círculo entre comillas, por así decirlo. De radio pi sobre 2. un círculo entre comillas. Ahí va. Cuando le sumo 5 queda esto, ¿no? Esta es la gráfica, vamos a hacerla de otro color. ¿Y en qué momento? Sí, esta es la gráfica de seno de x más 5. ¿Sí? Sí. Bueno, cuando quiero calcular su área, el área bajo la gráfica es todo esto, ¿no? Ahí. ¿Qué me quedó ahí? Bueno, se me fue un poco para afuera. Ah, Esto es el área bajo la gráfica, ¿no? Ahí. ¿No? Es esto. Una Bueno, me quedó- pregunta. ¿No de 4 a 6? Esto, ¿Más 5? ¿Eh? en la I, en el eje I no debería Sí, tienen estar toda la razón. Sí, 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 va de 4 a 6. Va hasta acá, tienen razón, sí. Pero tenía que sumarle al 1, así que me comí eso. Ahí. Entonces empieza en 5. Y ahora sí. Ahí. Entonces así, y es así. Bueno, con o sea que imaginación. cuando vos sumas algo, lo que haces es trasladarla sobre la sí. Claro, porque estoy sumando afuera de la función, ¿no? Estoy sumando afuera, no estoy sumando el 5 adentro. Entonces, Cada valor es de f el de valor de x. seno de x, sumale 5. Entonces estamos trasladando en el sentido de la sí. Perfecto. Me confundió porque pensaba que el 5 estaba multiplicando el de x.
Ah, no, Más acá 5 falta por un de X, paréntesis. y dije que... Es así, no, es esto. Por ahora el de X, olvídense, por ahora es una formalidad, pero ya va a tener bastante sentido. ¿Sí? Oh, Ajá. Igual es más que nada una formalidad poner el de X, pero está. Tiene que ver con la base de lo que hablamos hoy, es como la base de los rectángulos. sí, sí. Entonces, ¿cuánto vale esta área? ¿Me pueden decir? ¿Cuánto me da el área rosada? Si hoy daba 0, ¿qué puedo hacer Vale ahora con esto? 2pi, vale 2pi por 5, ¿no? No, sí, 2pi por 5. Sí, 10 2 pi, pi ¿no? por 5. ¿Están de acuerdo que vale 2 pi por 5? No, O sea, no sí, sé, no sé cómo se porque lo que calcula, pero está... da la suma de los dos semicírculos, eso. Claro, este semicírculo que está Claro, lo acá compensa. se me compensa con esto, entonces en realidad esta área es lo mismo que el área de este rectángulo. ¿Cuánto vale la altura de este rectángulo? Vale 5. ¿Cuánto vale la base de este rectángulo? Vale 2 pi. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ujú. Perfecto. Ahora vamos a complicar la cosa, ¿no? ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Ahora vamos a complicar y en vez de usar seno de x, vamos a hacer seno de k por x. Y acá hay que ver si se acuerdan algo de ondas, les salva la vida. Si no, igual lo podemos razonar. Entonces, si no, imagínense que k vale 2. ¿Sí? Y acuérdense de los puntos notables, estos que fueron los que dijeron al principio. Bueno, dale, Santi, ahora que entendiste, decime, dibujate la gráfica, dibújense ustedes la gráfica de seno de 2x. A ver qué pasa con seno de 2x, si me lo pueden decir. Los puntos notables van a tener que ser la mitad de veces más chicos porque van a estar multiplicados por 2, ¿no? O sea, la gráfica se comprime. Se comprime la gráfica, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántas vueltas da ahora entre 0 y 2pi? El doble. Ahí va. Ahora entre 0 y 2pi lo que pasa es que me quedan dos ondas, ¿sí? ¿No? Vieron que antes teníamos, ahora sí se me va a complicar, teníamos pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2 y 2pi, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para que esto valga pi sobre 2, que era donde valía 1, ¿cuánto tiene que valer x? Un medio. Tiene que valer pi sobre 4, ¿no? Cuando a pi sobre 4 lo multiplico por 2, me da pi sobre 2, ¿sí? Yo hago 2 por pi sobre 4, eso me da pi sobre 2. O sea que en pi sobre 4 me da el valor, me va a dar 1, que es el valor de seno de pi sobre 2. ¿Sí? O sea, cuando x vale pi sobre 4, me queda seno de pi sobre 2, que es 1. ¿Entiendes? ¿No? O sea, x, 2x, seno de 2x. Lo que estoy diciendo es, si x vale pi sobre 4, 2x vale pi sobre 2, ¿y cuánto da seno de pi sobre 2? 1. 1, gracias. Entonces, cuando mi x vale pi sobre 4, seno de pi sobre 4 vale, seno de 2 pi sobre 4 vale 1. En pi sobre 2, ¿cuánto va a valer seno de 2x? 0, porque te queda pi, ¿no? 0. Exactamente. O sea, yo lo que te iba a Entonces, preguntar si no queda desfasada, tipo, un medio no, queda comprimida, no es que quede desfasada. comprimida. Claro, ahí va.
queda con el... ¿Se acuerdan? Se reduce el periodo, se aumenta la frecuencia, ¿les suenan esas cosas? No. ¿De ondas? ¿No dieron ondas? Comprimido un Física medio. ¿Puedes es la repetir cosa lo más que odiable dijiste? que hay. ¿Física qué? Es la cosa más Es la- odiable que hay. No, física, vos tenés que encontrar cuál es tu buen eje de coordenadas y ya está. Y todo se resuelve ahí. Por lo menos en newtoniana. Pero hay que encontrar el buen eje de coordenadas y escribir todo en función de eso y después las cuentas salen solas. No la odien tanto. Es nada, es pasar a la matemática y después. Bueno, queda así. ¿La ven? ¿Se ve la gráfica? Sí. ¿Sí? Lo que pasó es que cuando multiplicamos por 2 al X nos movemos más rápido de alguna manera, entonces me da tiempo de hacer como 2 ondas antes de llegar al 2pi. Entonces, ¿qué va a pasar con la integral de eso? Te va a dar lo mismo. Me va a dar lo mismo, exactamente. Y cuando siga aumentando acá, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a seguir dando lo mismo, porque cada que vas aumentando, como acá es natural, va a haber la misma cantidad de veces un valle y una colina, como decíamos en el liceo. Exactamente. Entonces siempre se va a Lo ir que va a pasar cancelando. es eso. Perfecto. Es eso, lo que va a ir pasando, ¿no? Es que cuando voy aumentando el K, lo que me aumenta es la cantidad de veces que logro hacer el ciclo completo entre 0 y 2pi. Entonces voy a hacer 3 ciclos completos o 4, pero como siempre son ciclos completos, siempre se me terminan cancelando los pedacitos esos de integral, entonces no importa cuánto valga acá. ¿Sí? Y la parte B es bastante parecida, sí. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Hay más? Más parte, más práctico todo. La parte B es con la tangente, pero la idea es que jueguen con eso, sí, es parecida. Pero aprovechan y me repasan el gráfico de la tangente, chiquilines. Exactamente. ¿Sí? De vuelta, no tienen que saber cuánto es el valor, tienen que poder graficarlo. ¿Bien? El que iba de pi sobre menos pi sobre 2, pi sobre 2 y así, que pasaba 0 sobre 0. Algo así, ¿no era? ¿Tangente? Sí, Es como un Sí, gráfico son de las- x al cubo, que va haciendo como se repite una y claro, otra pero vez. periódico, sí. Ahí va por ahí con asíntotas en pi sobre 2, menos pi sobre 2 y ahí va. Y después van repitiendo el ciclo. Exactamente, Ni muy idea, bien. creo que Ah, conozco el del seno y el coseno nomás. Bueno, presentate, Voy a tener que buscarlo en internet. pedile a alguien que te presente a la nueva amiga tangente, que va a ser otra de tus nuevas amigas, en fin. Sí, se hace muchos tipos de nuevos amigos cuando entra a la facultad. Uno son hacerse amigos de las funciones trigonométricas. En el trabajo a veces trabaja con gente que no quiere trabajar, profe. Es precioso. Bueno, vamos, ¿qué más? En el B, de vuelta, ¿no? La idea es que vean qué es lo que pasa cuando hacen esas cosas, ¿sí? Que jueguen con el x cuadrado por pi, pero la idea es, de vuelta, no es calcular la integral, sino es que son esas integrales que son súper difíciles, pero vieron que lo que les dice, perdón, no es que en la parte B es determinar el signo de las integrales, ¿sí? ¿Qué es lo que qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué es lo que van a tener que mirar de las áreas? Cuánta área es positiva y cuánta es negativa. O sea, si es más área de un lado que del otro, va a predominar usar de ese lado. No sé si me Sí, explico. miren lo que me dice. ¿Qué es lo que dijiste? Recién, dale, repetí. ¿Solo los qué? Solo los escucha y no los ve. A mí me pasa exactamente lo mismo, pero son medio tímidos, Panchi, no quieren mostrarse. ¿Vieron? Pobre niña. Me pueden decir que a mí que no, pero a la niña no. A ver si, ya no ruego que nadie prenda la cámara, ¿vieron?
Bueno, exactamente es Que eso. nadie es- prende la cámara. Yo los quiero ver. Porque somos todos feos. Los quiero ver. No se ven. Mirá bien, Panchi, mirá, ya apareció Carolina, mirá lo que lograste. Nunca le había visto la cara a Carolina. Hola, Carolina, encantada. Bien, Panchi. Bueno, la idea es eso, es que jueguen con... Apareció, apareció. Ya se fue. Bueno, dale, Panchi. Andá y yo ya voy y hacemos los deberes, ¿dale? Perdonen la distorsión. Bueno, la parte B es eso, entonces, dibujar, pero tratar de ver qué área positiva les queda más grande y qué área negativa. ¿Sí? Pero es que jueguen con eso. Bien. El 4 vuelve la función parte entera. ¿Se acuerdan cómo era la parte entera? Cuando vale un valor, tipo el primer número entero que está antes, vale constante o algo así, ¿no? Ahí va. Sí, exactamente. Les queda como constante por tramo. ¿Se acuerdan? Entre dos números enteros les queda constante la función. Entonces, en el 4 de vuelta van a poder hacerse dibujos porque les van a quedar como rectangulitos en general. La mayoría. No todos, pero la mayoría les van a quedar rectangulitos para sumar. Pero van a quedar todas funciones escalonadas. Exactamente. Entonces, eso va a hacer que sea bastante fácil calcular la integral, pero van a tener que trabajar dibujando eso bien. Una consulta, ¿era el mayor entero menor igual o era el natural? El mayor entero, porque para los negativos Vale. también cuenta. O sea, si vos tenés Está menos bien. 1,5, parte entera es menos 2. Hay que acordarse que los negativos, como tiene que ser menor, en valor absoluto les queda mayor, pero Sí, sí. el número en sí es menor. Yo tenía Igual una ahí no duda tiene sobre las no tiene integrales ninguno negativo en eso. Sí, con las integrales con parte entera, porque sí. nada, que en algunos casos, cuando se está estudiando en un segmento que va hasta un número entero, por ejemplo, que llega hasta 3, vos Sí. haces la gráfica y ves que el punto 3 entra, o sea, el punto, hay un puntito solo ahí arriba. Digo, ¿ese punto se toma en cuenta para la integral o no? O Ahí sea, va, ¿qué pasa con ese punto? La integral es 0, porque les queda un rectangulito que no tiene base, entonces no importa si esto no está. ah, Sí, Federico, estás en facultad, hay raíces y está pi también, y aparece el seno. Sí, la idea es que hagan con todas esas cosas. Pero bueno, parte entera de x es bastante fácil y tienen pi sobre 6. Acuérdense que cuando usan seno, pi sobre 6 aparecían esos, son como los valores donde justamente el valor de seno es fácil. Así que no te preocupes por pi, ese pi sobre 6 los ayuda. ¿Sí? hay un 1 truco sobre que raíz de 2. Ay, ¿qué dijiste, Sofía? Que no es 1 sobre raíz de 2. Teníamos eso, íbamos con 1 sobre raíz de 2, después sí, eran los que iban agregando raíces de 2. Raíz de 2 sobre raíz de 2, y bueno, yo tengo que calcular todas las veces. Pero justamente, cuando se mueven de a pi sobre 6, como es parte entera, lo que van a tener es seno de 0, seno de pi sobre 6, seno de 2 pi sobre 6, seno de 3 pi sobre 6, o sea, se están moviendo en eso. Así que en realidad no se complican porque al final no va a ser algo complicado lo que va a dar. ¿Sí? O sea, parece mucho más difícil el ejercicio mirándolo que cuando se lo pongan a hacer. Pero van a tener que hacer esas gráficas. Les recomiendo que grafiquen cada una de las funciones de adentro para calcular esas áreas. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, y después sí empiezan integrales con polinomios. Y hay que empezar a jugar y después usar la integral de la función del logaritmo. Después las otras partes son más de calcular. ¿Sí?
Bueno, Se- ¿alguna pregunta más? Sí, yo tengo. ¿Vale? ¿Se pueden resolver estos prácticos o este práctico en particular utilizando directamente la parte de primitiva? En la parte 5 y 6 sí, pero todo lo anterior. Muy bien. Las partes anteriores no, sin primitivas. Esa es la idea, que lo hagan sin primitivas, que grafiquen y que calculen áreas. ¿Sí? Es por gusto. Por más que lo puedan hacer, hagan el esfuerzo de graficarlo y calcular áreas. ¿Sí? Justamente por eso, porque muchas veces las integrales nos recontracomplicamos tratando de buscar primitivas haciendo cosas, y en realidad si dibujáramos serían a veces más fácil. Y también por lo que les digo siempre, después, cuando, obviamente no es algo que lo vayan a poder hacer siempre, pero poder verificar que les dio algo coherente o relativamente coherente al resultado está bueno. ¿Sí? No es que siempre lo vayan a poder graficar y siempre poder verificarlo, pero sí está bueno. ¿Sí? Así que nada, no, a dibujar. Bien. Micaela, te había prometido que te decía una clase de consulta y no tengo un horario para decirte, pero escribime a farielo@fin y vemos, después busco algún hueco para hacer un Zoom y lo pasás al Team Maine para verlo de valores absolutos. Es solo para ver una inecuación con valores absolutos. Sí, ahí el que quiera se puede sumar, pero así queda. Viene medio complicada mi agenda, pero buscamos un hueco y nada, y lo hago con mi Zoom, así que lo vamos a hacer de menos de 40 minutos. Hacemos ahora en un minuto, como el ejercicio aquel, ¿o no? Sí, pero en un minuto no sé. Sí, pero Micaela, me lleva más tiempo ir haciéndolo al mismo tiempo en vivo y escribiéndolo que escribirlo yo sola, así que no. Dale. Bueno, dale. Escribime y me preguntás específico y vemos si te puedo dar una respuesta, si no, hacemos un Zoom y lo pasas. Perfecto. Dale, escribime derecho y lo vemos. Si no, no. Y Micaela les hace... ¿Qué pasa en el grupo de WhatsApp? No, yo no voy a estar en el grupo de WhatsApp, Pablo, tampoco. 24/7, no. Ustedes van a estar en el grupo de WhatsApp. Yo lo que le decía es a Micaela que si hacemos un horario para ver específicamente el tema de las inecuaciones con valor absoluto, que es algo que ya hizo el esfuerzo de entenderlo por otro lado, si todavía no logró, entonces yo le prometí que como no nos daba para volver en práctica en eso, poníamos algún horario y mirábamos específicamente. Entonces le dije, escribime y vemos un horario y lo pasás por ahí por el grupo, solo porque es especial para ustedes. En realidad podría publicar en el foro, pero tengo que hacer un Zoom mío y esas cosas, entonces es un poco más simple. Aprovechemos eso. Es como que les dijera, vengan media hora antes del práctico, o nos quedamos en la escalera media hora después, pero no existe eso, entonces lo hacemos virtualmente igual. Pero pueden, si Micaela los invita, están invitados. ¿Ah? Pero escribe Micaela y lo vemos ahí algún huequito que encontremos. Y si no, Micaela les hace el video y ya se va, pero a YouTuber, totalmente. ¿Vale? Bueno, los dejo que tengo que ir a hacer los deberes de las niñas. Sigo con clases. Pero bueno, nos vemos el lunes. Métanle, van a ver que hay pila de cosas que parecen mucho más difíciles de las que son cuando se ponen a hacerlas. ¿Sí? Lo mismo con las aplicaciones. Pónganse a hacer las cosas y bajarlas a tierra, por más que aparezcan cosas de física, van a ver que es mucho más fácil de lo que parece cuando lo hacen, ¿sí? Cuando lo escriben. Así que bueno, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. ¿Sí? Arriba. Y no salgan de sus casas. Vamos a mandarles muchas cosas para que no tengan ni tiempo de ir a... No, ojalá tuvieran tiempo para otras cosas. Chao. Usen el tiempo para otras cosas también. Nos vemos.